¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la contadora Fernanda Coll, que es ex candidata a vicegobernadora de la provincia, para analizar un poco el momento económico que atraviesa la Argentina y particularmente la provincia de Jujuy, que es crítico a esta hora. Ya voy a estar con ella en un minuto nada más. El país ahora en serio está en un momento, diría yo, fundacional en múltiples dimensiones. Deuda, pobreza, desempleo, inflación más virus. De manera que estamos frente a la tormenta perfecta. Ahora estamos transitando el capítulo virus y da como la sensación, de acuerdo a lo que estamos viendo y en comparación con lo que ocurre en otros lugares, Italia, Francia, los Estados Unidos, que aquí por primera vez nos adelantamos con cierto éxito a los hechos. Con cierto éxito a los hechos. Dentro de un drama que me parece a mí no deja de ser una buena señal, a pesar de lo que hay que remar con algunos sectores que pareciera, por su conducta anómica, están hasta incluso desafiando la pandemia. Yo le llamo anomia virus. Se entiende cuando una acción colectiva se caracteriza precisamente por la inobservancia de la ley o de las normas. Es como una reacción virósica de estos sectores sociales frente a las reglas. Y fíjese que no es un tema menor, ya que para que la curva de contagio no se dispare, depende de la intensidad de estas conductas anómicas colectivas, no mayoritarias, pero sí suficientes para disparar el contagio. Superada esta suerte de batalla biológica, viene la batalla más terrenal, si usted quiere, que es la lucha contra la pobreza, el desempleo y la inflación. Y me parece que en este capítulo el criterio debe ser igual de riguroso que el aplicado para la crisis sanitaria, en donde el presidente, como vemos, escucha a un grupo de expertos o un equipo de expertos en la materia y los resultados en términos comparativos, insisto, con lo que pasa en otras partes del mundo, está teniendo cierto éxito. Por eso crucemos los dedos. Las medidas económicas anunciadas pese a la urgencia, creo yo, son apresuradas. Y daría la sensación que aquí no se ha utilizado el mismo criterio. El presidente debería consultar economistas de todas las ideologías y a dirigentes políticos en el mismo sentido. Algunos economistas ya están pidiendo un Consejo Económico Social del NOA. Aquí, en la provincia de Jujuy, bien, gracias. De manera que aquí hay otra curva que no se debe descuidar ni subestimar, que es la curva del humor social. ¿Se da cuenta? Les recuerdo que ya en el sur de Italia hay episodios de saqueos, por ejemplo, a esta hora. De manera que, si estamos en un momento fundacional, en donde aparece la oportunidad de resetear todo, no sea para volver a hacer siempre lo mismo. Me parece que en este contexto, los que llegaron hasta aquí, hablo de cierta dirigencia, deberían empezar a considerar en dar un paso al costado. Para no ir muy lejos, aquí en Jujuy, con este nivel de dirigencia activa, hoy no es posible, creo, liderar un proceso fundacional de esta magnitud. Creo que el orden político es lo que debe cambiar. Esto no se cambia aplicando la misma receta de siempre, crónica, histórica. Porque fíjese, los resultados están a la vista. Aquí pareciera ser que todo pasa por un señor, su hermano y el socio político de la oposición. Ese es el formato. Así no se maneja una provincia en medio, además, de semejante crisis terminal. El ejemplo de la feria de Palpalá, que antes funcionaba en Perico, es la prueba de lo que digo. Apareció en imagen el señor Freddy, después apareció el señor Rivarola, detrás de todo esto está seguramente el señor Morales. Todo lo transforman en un negocio. Cuando hay problemas de logística severos, mire, hay un montón de cosas que no están resueltas. De manera que con estos actores
Es peor el remedio que la enfermedad, me parece a mí. Este también es un tema, va a haber que plantearlo porque hay un cambio de paradigma después de todo esto. Ahora está eclipsado todo esto como consecuencia que estamos expectantes qué va a pasar con la crisis de la pandemia. En este tiempo fundacional de múltiples dimensiones, no se puede liderar con estos actores. Es inviable. De manera que estamos frente a un contexto muy complejo y requiere de soluciones sofisticadas. No se trata de transformar cada problema en un negocio. ¿Se da cuenta? La batalla post-virus, al contrario de la peste invisible, tiene otras pestes visibles, con nombre y apellido, que si no se las neutraliza, se corre el riesgo de que este tiempo fundacional en Jujuy se transforme en otra oportunidad perdida. En un minuto vuelvo y hablamos de la economía con la contadora Fernanda Kolke. Director, muy amable, la contadora Fernanda Kolke con nosotros. Gracias por venir, contadora, ¿cómo le va? Un gusto, Alejandro, y bueno, para lo que podamos ayudar. Bueno, con todo gusto. Bueno, cuénteme, ¿qué hacemos frente a esto? Qué buena pregunta. Dicen que no hay una hoja de ruta, lo decían anoche. La realidad es que mientras sucede esto, y mientras que hay que seguir en cuarentena, yo creo que hay que adoptar mecanismos urgentes, como lo llamabas hace un momento, logística, para dar respuesta a un conjunto de la sociedad que en verdad, si siguiendo la línea de pensamiento del gobernador, no trajo el virus, pero que lo está padeciendo en carne propia. ¿Y por qué digo esto? Porque para el conjunto de la sociedad que tiene ingresos asegurados, estables, o que tuvo capacidad de ahorro, que hay, cuyos hijos van, por ejemplo, a escuelas o a colegios privados, tienen la capacidad de seguir estudiando porque tienen los entornos virtuales. Y en cambio vemos que hay un conjunto de la sociedad bastante importante, grande, que no tiene ese acceso y que hoy no puede estudiar bajo lo que hoy tanto nos hablan de los entornos virtuales. Y comenzás a ver la enorme diferencia que hay entre sectores y que las remarcamos mucho más en este momento. Entonces le decimos a un conjunto de la sociedad que tiene que hacer cuarentena porque estamos muy preocupados de contagiarnos. Y es muy razonable y es muy humano. Pero no le decimos a ese conjunto de la sociedad, que es muy probable que sea informal, y sabiendo que en Argentina el 40% o más del 40% es informal, y el 70% son pymes, le estás diciendo que se guarden, pero no le estás dando soluciones. Ayer dijo el presidente que, bueno, sale una línea, por ejemplo, de préstamos. ¿Sabes cuántas empresas o cuántas pymes, y hablemos del carnicero, el almacenero, porque también son parte de esa pyme, no tienen cuentas bancarias? Alejandro, ¿tenés idea a nivel nacional cuánto hay? No tenemos idea. Estiman 2 millones. Que no van a acceder a un préstamo bancario porque hoy el banco le va a ofrecer, probablemente, hasta ahora no tenemos ninguna confirmación, préstamos a pymes que tienen cuenta bancaria. Pero les aviso a la sociedad de Jujuy y de Argentina que hay un conjunto... 2 millones que estarían afuera del sistema. Que no tienen. ¿Y cómo hacemos para llegar a ello? Y entonces te hablo de la logística. El Estado tiene que ir preveyendo cómo llegar, pero ya, con antelación. Ya venimos hace un rato anunciando que viene el próximo mes y que la gente está acostumbrada o piensa que va a volver a tener sus ingresos. Comentarte casos particulares del por qué te digo esto. Me llaman amigas y me dicen, mira, me apareció el señor que me corta el pasto a rogarme, por favor, cortarme el pasto, iba eludiendo la cuarentena, etcétera, pero no tiene que darle de comer a su hijo. Entonces es muy fácil de un lugar sentarnos a decir, hagamos todo cuarentena y tenemos la heladera y el pan para los seres que queremos. Y otros que no pueden hacer eso. Pero le estamos pidiendo que hagan el mismo sacrificio que nosotros, supuestamente. No es verdad. Entonces sí necesitamos, en este momento, una intervención activa de sectores claves de la economía. ¿Cuáles, por ejemplo? Bancaria. Una de ellas, el Estado, sabiendo quiénes son y relevando quiénes son los que no tienen cuenta bancaria en este momento. Desarrollo, sabiendo dónde están estos núcleos
que hay que tratar de contener, educación, llegando a ver cómo hago para llegar, además de querer enseñar en entornos virtuales, cómo hago para llegar a los chicos que no tienen esa posibilidad. Tengo compañeros de mi sobrino que estudian en la universidad, que hoy bajan un apunte de una cátedra y se les consume el crédito. Ahora, la escucho atentamente. Usted está, digamos, sugiriendo herramientas que se tienen que poner en marcha ya. Pero el problema es ese, es decir, ¿es tan fácil ponerlas ya en marcha? Es que no estamos preparados. ¿Es posible? Claro. No estamos preparados, pero tampoco nos estamos moviendo. Ya pasaron 10 días, Alejandro. Sí. Y yo te puedo entender en el sentido de decir, bueno, está bien, al principio no. Parecía que eran los 10 días y nada más, pero hoy sabemos que no es así. Entonces, si ya teníamos durante meses viendo que cada vez, porque no podemos ser ajenos a esa realidad, que cada mes que pasaba, que cobran los jubilados, los veían a los pobres viejos haciendo cola. Sí. Todos los meses lo vemos. ¿Por qué nos sorprende ahora? Si antes no pudieron hacerlo, ¿por qué lo pueden hacer ahora? No hay nadie, llámese desde la universidad, que podamos ayudar a través de call center, no hay nada. Pero le pedimos que se queden en su casa porque se quieren morir. Y yo le pongo a la sociedad, digo, si quieren morir, no será tal vez de coronavirus, pero capaz que de hambre sí. O capaz de enfermedad también, porque tampoco, aunque no creas, tampoco conseguimos a veces conseguir a los médicos. Porque no hay atención privada, obviamente. Entonces, hay sectores que necesitan participar, que se expondrán obviamente aquellos que decimos que son la gente menos expuesta, menos vulnerable, pero que tienen que estar, los bancos deberían convocar a la gente más joven, con todos los mecanismos, nos tienen que enseñar a cómo cuidarnos del coronavirus, pero brindar servicio a los que no pueden hacerlo. Entiendo. Este cambio de paradigma del que se habla en todo el mundo después de esta tragedia, ¿usted cree que va a invitar a que se termine, digamos, que se termine de corregir todas estas cosas? Yo aspiro... Porque yo recién decía en mi comentario, contadora, sí, si me permite, que digo, si vamos a aprovechar la oportunidad para venir a hacer lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, estamos perdidos. Estamos perdidos, porque hasta ahora hemos venido viendo siempre que hay un Estado como irresponsable, ¿no? Por momentos. Es como que un Estado, bueno, no importa. La plata es de nadie o es de todo. Parecería ser así por momentos los fondos públicos. Claro. Y es un error bastante grande, porque si se actuara con responsabilidad, se destinarían los recursos a lo que realmente se necesita. Y hay cuestiones que realmente son necesarias, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, de decirte las cuestiones de salud. O sea, yo sigo sin entender, y tal vez ustedes puedan investigar, por qué el Hospital de Niños tiene, dicen ahora, privatizado el servicio de ecógrafo, que no funcionan 24 horas. No sabes cuándo te vas a enfermar, Alejandro. Sí, ojalá claro. Si supiéramos nosotros, fantástico. Entonces, no le estamos dando a la sociedad en su conjunto las mismas oportunidades. Entonces queremos salvar al conjunto, pero no les damos la oportunidad para ayudarlos a salvarse. Hay cuestiones que son imprescindibles y necesarias, y el Estado debe armar esta logística en función de los recursos hoy lamentablemente exiguos, lo cual significa desde lo económico que el Estado va a emitir. Ya se habla que las provincias están pensando en volver con las cuasimonedas. ¿Cómo lo ve a esto? ¿Usted cree que es una posibilidad real? Puede ser. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, se postergaron las moratorias en la provincia hasta abril, que es apresurado, me parece, porque hoy no sabemos si volvemos a mitad de abril todavía. Y dudo que en 15 días nos recuperemos para poder acceder a los planes de pago que está lanzando el Estado. O sea, creo que ha sido apresurada esa medida. A nivel nacional, creo que vence en junio. Estamos pensando que van a recuperar inmediatamente todos actividad. Y yo creo que no se sale tan rápido de la pandemia. No sé cómo es la cuestión de salud, no sé demasiado. Si no sabemos qué va a pasar después del 12, nadie sabe nada. ¿Cómo vamos a actuar? Digamos, ¿cuáles son en Alemania, por ejemplo, hay un movimiento parcial, económico parcial. A nosotros no nos están explicando si eso va a suceder después o no. ¿Qué va a pasar, digamos? Entonces, la sociedad está careciendo de información necesaria para también tomar decisiones a partir de eso, ¿no? Desde el hecho de decir, bueno, no salimos, como decías vos recién, la novia. No sé si es eso, ¿no? Que la sociedad quiera
rebelarse frente a la autoridad. No, creo que en realidad tienen necesidades que son básicas, porque también hacen a la vida. Entiendo. Contadora, ¿usted pudo hablar con algún empresario y decir que va a ser, por ejemplo, el día 5? Estamos constantemente, porque ustedes saben que además soy contadora y en ejercicio, Sí. y así tengo empresas. Por ejemplo, tengo que confesar que rompo cuarentena, pero tenemos que liquidar sueldo. Porque sabemos que hay empresas que necesitan pagarle inmediatamente a su personal. Hay empresas con actividades esenciales que están trabajando, tienen actividad y que estamos hoy pagándole sueldo y no han tenido inconveniente. Otras que el jueves se abrió clearing bancario y entraron los cheques porque el sistema no estaba en condiciones de rebotar cheques. Entraron los cheques y se quedaron sin saldo. Hoy esperan a ver qué decisión y cómo instrumenta el sistema bancario para dar estos préstamos para pagar al personal. Acá vamos a hacer una distinción fundamental. Hay pymes que no tienen capital. Pequeñas pymes, como el caso del almacenero, que tiene su casa como capital y luego la verdura que tiene y la mercadería que tiene. La mercadería, sí. El Estado nos dice hay que pagarle, no hay que ser miserable, yo lo entiendo el concepto de no ser miserable, digamos, que no es momento para no pagarle. Usted habla del mensaje que le dio a Roca. Anoche el presidente a Roca. Roca es una multinacional. Sí. Que obviamente tiene un enorme capital. Puede soportar en su espalda hoy momentáneamente a ese conjunto de personas que pretende desvincular. Pero las chiquitas ninguna. ¿Y qué le decimos? Que venda su casa para cubrir el tema personal, costos fijos, y alquila. No alcanza, digamos. O sea, ¿cómo llegamos primero a esos sectores informales? ¿Qué le podemos ofrecer como manera de contención? Y no le digamos que no despida, porque en realidad capaz que encima el empleado era negro. Es muy probable. Accederán a los 10.000 pesos, Alejandro, 10.000 pesos es importante que lo reciban. ¿Crees que puede alcanzar? No, de ninguna manera. De ninguna Entonces, manera. la situación, en verdad que, yo digo, parece, está bien. La pandemia es eso, ¿no? Es algo que sucedió de pronto y nos dijeron, todo en cuarentena. Pero pasaron 10 días. Y necesitamos, así como el Estado actuó también en el tema salud, también que actúe desde lo económico, que muchos decimos, parece que hay hoy una gran incógnita, ¿no? Tenemos que ver si tenemos que optar entre la salud y la economía, y no es verdad, digamos. La economía, también acciones del Estado son económicas. No estamos optando, van ambas de la mano, las necesitamos. Entonces no tengo que optar por la economía. Después veré cómo activo, cómo rearmo de nuevo la cadena de pago, cómo salvo a la actividad productiva. Es distinto. Pero lo económico que significa hoy auxiliar para mantener un plantel de personal, de costos fijos, también tengo que verlo cómo lo voy a hacer, en este momento, ya. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vos antes para pedir un préstamo en el banco tenés que tener una cierta solvencia, si no, no te lo dan. Y saben que tarda bastante tiempo para conseguirlo. Hoy tiene que ser un mecanismo rapidísimo. Sí, claro. ¿Sí? Entonces yo le decía, lo que dicen hablar de llevar el 931, bueno, es un mecanismo rápido. Llevo el 931. Entonces, todas las medidas que hoy haga el Estado son inmediatas. Hasta ahora vamos largándola, como yo siempre digo, en forma parcial. Gradual. O gradual. ¿Qué se necesita? Un efecto shock, digamos. Y el shock ya lo estamos viviendo, claro. Ya lo estamos sintiendo. Muchos se preguntan de estos empresarios, ¿cómo seguimos? O sea, ¿cómo seguimos? Y la pregunta que nos hacen es, contador, ¿cómo seguimos? Vamos viendo qué es mi recomendación, y vayamos viendo qué es lo que el Estado va anunciando a diario para saber qué decisiones tomar. Ahora si no hay venta, por más que el Estado lance medidas, es complicado. Digamos. Esa es la enorme diferencia de cuando hablan algunos economistas, de que estamos acostumbrados a las recesiones, ¿no? que es una palabra más conocida, pero esto es un parate absoluto de ingreso. Claro. ¿Sí? Luego vamos a unir este otro monstruo de la recesión, pero hoy es absoluto parate de ingresos. ¿Es cierto que hay actividad económica del 0%, que si no vende nada? Comercio. Hoy está totalmente muerto lo que es todo el tema de indumentarias y de zapatos. Y ustedes saben que las pymes congregan más del 70% de personas en empleo, digamos. ¿A usted le preocupa que, digamos, Dios no lo permita,
pero la pregunta se la tengo que hacer. ¿Le preocupa lo que está pasando en Italia, por ejemplo? Sí. No el tema de la No de solamente la pandemia, cuestión de salud, sino la cuestión económica. Claro, comienza a exteriorizarse la situación económica, pero es lo que yo te planteo. ¿Sabes cuánta cantidad de gente en la cadena cuenta y relata de la gente que va y golpea la puerta para pedirte que los ayudes? El Estado, sí, está bien, sacó una muy buena medida, pero recién el viernes, Dios mediante, y con lo que significa eso, que va a ser nuevamente cajeros, estaría comenzando a pagar. Pero hasta el viernes son, ¿cuánto, Alejandro? ¿14 días? ¿15 días? 15 días que nos preguntamos qué come esa gente. Yo lo escuchaba el otro día, por ejemplo, a Jorge Asís, decir que de tomarse la medida de extensión de la cuarentena, explota la economía argentina. ¿Se le fue la mano o digamos, o es una variable que hay que...? Yo lo que creo que hay que ver, tenemos una enorme ventaja que es que a los países de Europa les sucedió primero. Sí. Y cada una de ellas, fíjense, en el caso de Alemania, para mí es un caso que hay que analizarlo muy bien. Ajá. Es un estado, es un país que ha demostrado, primero, un gobierno de personas muy comprometidas, indudablemente, y muy responsables, ¿no? Porque no solamente es un país de primer mundo, sino que además enfocó los recursos a lo que realmente se necesitaba. Y hoy tiene en menor impacto el tema de la pandemia. Pero a la par también, de reportajes que leas en el conjunto de gente que vive, de argentinos que viven en el exterior, el Estado sé que se comunica en algunos casos que se ha podido por mail y le preguntan si necesita a un peluquero, a un fotógrafo, si necesita los 2.000 euros que le pueden depositar en sus cuentas o no. O sea, le llega el mensaje sin que lo pida la persona, porque sabe que es independiente, es autónomo. ¿Sí? En nuestro país esto se complica porque, vuelvo a decirte, hay un conjunto importante y significativo que no está dentro del sistema bancario, ni dentro de las redes. ¿Sí? A lo sumo tiene un celular y eso puede ser una forma de comunicación. Tenemos que hacer un registro de esa persona. Yo decía, desalojaron a todos los vendedores ambulantes en la calle, lo cual me parece muy bien. ¿No existe un registro de dónde son? Para saber cómo llegar a ellos, por ejemplo, con alimentos. Entiendo. Contadora, ¿el impacto de la desocupación ya se siente en Jujuy respecto a de todo lo que está pasando? Hoy hay una enorme, ¿cómo te diría?, silencio. Ajá. Tanto de los empleados como de los empleadores, porque no saben. Hay una tensa calma. Tensa calma. No se sabe qué sucede. No se sabe cómo más se sigue. ¿Cómo digamos. se sigue? No. Hoy no tenemos ningún tipo es más, o sea, sabemos que hasta el 13 no podemos salir nuevamente, pero no tenemos más de decir cómo recuperamos este parate cero, que no es recesión, es parate absoluto de ingresos, cómo hacemos para recomponer eso y recomponer lo que se llama la cadena de pago. Hoy hablamos desde lo social, obviamente con la importancia que eso significa, con el tema empleados, pero también sabés que para vender algo tengo que pagar a los proveedores. Y esos proveedores también tienen empleados, les aviso. O sea, sí, claro. Por eso es económico la cuestión, también es económica. Entonces, recomponer esa cadena de pago, la verdad que a Argentina le va a ser muy, muy dolorosa. Muy dolorosa. Porque además venimos arrastrando ya una crisis antes de la pandemia. Es que eso es lo que te comentaba al principio. Si ya veníamos con moratoria en diciembre, lanzadas por el Estado provincial y nacional, ya estamos reconociendo, dirigida a los sectores de la PYME, reconociendo que había ya un entorno difícil para estas pequeñas y medianas empresas, y nano, y micro, y todas las que... ¿Qué te hace pensar que hoy esa situación no ha empeorado? Claro, nada. Entiendo. Ahora, esta mañana hablamos con algunos economistas, lo escuchamos los medios nacionales también, seguimos la noticia minuto a minuto, y están planteando muchos sectores la conformación de un Consejo Económico Social urgente. Es urgente. Más allá del nombre, porque se utiliza como una cuestión de marketing, ¿no? Sí, totalmente. Pero digo, ¿hoy es necesario esto? Yo lo que sí creo que cada lugar debe tener gente preparada. Preparada significa con la capacidad de dar respuestas inmediatas, de prever, de anticiparse y adoptar mecanismos inmediatos. O sea, no puedes tener gente que improvise. No hay tiempo para las improvisaciones. Bien. Entonces, si en ese concepto significa que en este consejo haya gente que pueda aportar soluciones que alivianen
la cuestión económica también es fundamental, porque si queremos ministros que por ahí evalúan situaciones, no, o sea, necesitamos de última que el segundo tenga clara cuenta de lo que hay que hacer. O sea, Argentina está siendo hoy mirada por el mundo porque en verdad hay un equipo de salud a las alturas de las circunstancias. Sí, claro, claro. Y eso lo dice todo el mundo. Esperamos tener... Se debería replicar esto en lo económico. Replicar en lo económico. Bueno, y acá en la provincia, que me queda un minuto, acá en la provincia ni hablemos, ¿no?, del tema. Hasta ahora no hay sabemos nada. No. Pero digo, no hay ninguna convocatoria de nada. No. Contadora, gracias. Muy amable, Ha sido Alejandro. muy amable. La contadora Fernanda Colque con nosotros. Chao, hasta mañana.